la clase de hoy se va a tratar el tema de sistemas de segundo orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar la ecuación que describe un sistema de segundo orden. Es decir, este es el modelo matemático general para expresar el comportamiento de un sistema de segundo orden dinámico utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos que la ecuación es igual a la segunda derivada de la salida del sistema más dos veces una constante zeta por una constante wn por la derivada de la salida del sistema respecto al tiempo más la constante wn al cuadrado por la salida y de t, es decir, la salida del sistema igual a una k, una constante k por w en el cuadrado por r de t, donde r de t es la entrada. Entonces, estos sistemas son más fáciles de analizar en el dominio de Laplace. Entonces vamos a realizar transformadas de Laplace para obtener el modelo matemático en Laplace. Entonces lo primero que hay que ver es que hay una segunda derivada. Entonces primero revisemos cuál es la transformada de Laplace de una segunda derivada. Entonces tenemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función f de t es igual a s al cuadrado por f de s menos s por la función evaluada en el tiempo cero menos la primera derivada de la función en el tiempo cero. Como vimos en la clase anterior, en el tiempo, generalmente en este tipo de sistemas, en el tiempo cero, el valor de la función es igual a cero. Entonces, esta expresión se nos simplificaría a s al cuadrado de f de s. ¿Por qué? Porque aquí f de 0 es 0 y pues aquí en este caso la derivada de 0 pues sigue siendo 0. Listo, ahora revisamos la transformada de Laplace de la primera derivada de una función y tenemos que es s por f de s más la función evaluada en el tiempo cero. Esto nos da 0, entonces nos queda finalmente que la transformada de Laplace de la derivada de la primera derivada de una función es igual a s por f de s. Listo, entonces ahora reemplazamos estas transformadas que obtuvimos y nos queda de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí la segunda derivada de y de t respecto al tiempo que nos quedó de esta manera. Entonces va a quedar s al cuadrado por y de s, tal como lo tenemos acá, más dos veces la constante zeta por wn por la primera derivada de y. Entonces tendríamos que es s por y de s. Luego la constante wn al cuadrado por un y de s y todo igual a una constante k por wn al cuadrado por una r de s. Listo, entonces aquí lo que hacemos es sacar factor común de y de s y nos queda y de s por s al cuadrado más dos veces zeta por wn por s más wn al cuadrado y esto igual a la parte de la derecha. Finalmente pasamos a dividir r de s para obtener la función de transferencia, que nos queda y de s sobre r de s igual a k por wn al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por zeta por wn por s más wn al cuadrado. Entonces ahora sí procedo a explicar qué son estos términos. Entonces esta acá es una constante que nos representa una ganancia estática del sistema. Zeta no es más que el coeficiente de amortiguamiento que digamos en las primeras clases que veíamos el sistema masa resorte amortiguado, teníamos que zeta era una B. Entonces aquí pues generalmente en Laplace, cuando analizamos estos sistemas, lo damos en términos de zeta, pero esta zeta es la misma B que teníamos en ese entonces. Wn es la frecuencia natural del sistema y bueno, esas serían digamos las variables y de aquí pues
obtenemos, digamos, cálculos de otra. Tenemos sigma. A sigma lo vamos a reemplazar con esto. Sigma es igual a zeta por Wn, donde sigma va a ser el factor de decrecimiento. Luego vamos a expresar que el Wd va a ser igual a Wn por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado, y a esto lo vamos a llamar frecuencia amortiguada. Listo, entonces, bueno, la primera era una frecuencia natural no amortiguada, que es Wn, y esta es la frecuencia amortiguada, y teta va a ser un coseno a la menos 1 de zeta. Listo, entonces, obviamente, como tenemos una función de transferencia de segundo orden en el denominador, pues tenemos que existen dos polos, y esta pues sería entonces el denominador, y para obtener los polos pues tenemos que trabajar con esta ecuación, que es esta. Listo, entonces utilizamos la fórmula cuadrática de la raíz cuadrática, y tenemos que S va a ser igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, donde B va a ser esta parte, A va a ser aquí en este caso 1, y C va a ser igual a la frecuencia natural elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos menos B, entonces reemplazamos B, luego reemplazamos aquí B nuevamente, y esto elevado al cuadrado, todo esto es B. Luego reemplazamos menos 4AC, A es 1, y C pues es este término de acá. Entonces luego dividimos todo por 2, entonces al dividir esto entonces nos queda solo esta parte, y introducimos este 2 en la raíz, nos queda que es 4, entonces como este 2 elevado al cuadrado pues es 4, se nos va con este 4, y también a esta parte, a este lado de la expresión tenemos también 4 dividido entre 4, entonces nos queda 1, y finalmente nos queda esta parte. La ecuación nos queda de esta manera. Vemos que podemos sacar factor común de W sub n, entonces sacamos factor común y nos queda esta ecuación. Entonces ahora lo que podemos hacer es sacar el Wn de la raíz cuadrada, y se nos va ese cuadrado, entonces nos queda esta ecuación. Y por último podemos despejar digamos, sacar un menos 1, ya que en el caso en que zeta sea menor a 1, vamos a obtener números imaginarios. ¿Listo? Sea entre mayor a 0 y menor. Bueno, cuando es menor a 1, vemos por ejemplo que si da 0.8 elevado al cuadrado nos da un número más pequeño, menos 1, entonces nos va a dar un número negativo. Entonces aquí lo que hacemos es despejar un menos 1, y nos queda pues invertida esta parte, y nos queda finalmente de esta manera, y aquí listo, entonces nos queda así. Luego sabemos que la raíz de menos 1 es j, es decir, el imaginario, entonces aquí lo reemplazamos, entonces nos queda de esta manera. Entonces así va a ser el caso cuando zeta es menor a 1. ¿Listo? Entonces utilizamos este. Y cuando zeta es mayor a 1, entonces pues utilizamos esta, porque pues no existe un número imaginario. ¿Listo? Entonces nos queda así. Por último reemplazamos a sigma. Recuerden que era esta, que lo tomábamos como el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural del sistema, y lo llamamos como el factor de decrecimiento. Entonces, más o menos, JWD, donde WD es la frecuencia de amortiguamiento. Tenemos que, entonces son dos polos, ¿no? Una con positivo y otra con negativo. Entonces, si dibujamos esto en el plano S, entonces tendríamos, este sería un ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que dar de este resultado. Entonces tendríamos dos polos conjugados, donde la parte real está determinado por zeta, y la parte imaginaria estaría determinado por W sub D. Pero este sería en el caso en que, bueno, es que hay diferentes casos. Pueden los polos caer aquí en el eje real, perdón, sí, en el eje imaginario, pueden aparecer acá, o pueden aparecer en un mismo punto en la parte
del eje real o pueden aparecer en distintas partes, pero encima del eje real. Pueden dar muchas formas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces decimos que dependiendo del coeficiente de amortiguamiento, vamos a obtener un comportamiento distinto del sistema. Entonces primero evaluamos qué pasa si zeta es mayor a 1. Entonces vamos a tener un caso de sobreamortiguamiento. Entonces si zeta es mayor a 1, entonces ¿qué vemos? Si zeta es mayor a 1, o sea, si zeta es mayor a 1, utilizamos esta ecuación, ¿no? Porque no se nos va a generar un imaginario, ¿no? Si se nos genera un imaginario, pues utilizamos directamente esta, para no tener que realizar estas operaciones de acá. Entonces obtenemos que es esta ecuación. ¿Listo? Entonces en ese caso vamos a obtener unos polos reales negativos porque fíjense en acá, la frecuencia natural del sistema siempre es positiva. Y zeta, si es mayor a 1, es decir, es un número positivo, entonces esto nos va a dar un número negativo. Y bueno, entonces luego aquí tenemos pues zeta al cuadrado menos 1. Entonces este número siempre va a ser menor a este. Es evidente que esto siempre va a ser menor a este, ¿no? Listo, entonces como siempre esto va a ser menor a este, nunca se va a dar que se dé un polo positivo, siempre van a ser negativos. Y son dos, uno con más aquí y uno con menos. Entonces como los polos caen en la parte real negativa, vamos a obtener un sistema estable. Entonces aquí tenemos una gráfica de este tipo. Entonces tendríamos dos polos. Este polo es cuando utilizamos el menos acá, utilizamos este menos acá, y el otro es cuando utilizamos el más, este. Listo, este sería el segundo polo. Y la ecuación, entonces la función de salida de CDT, pues de esta manera. Entonces esto es un sistema sobreamortiguado. Fíjense en que no oscila y se demora bastante en estabilizarse. Entonces cuando hay un amortiguamiento bastante brusco. Bueno, entonces luego evaluamos en el punto zeta igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando zeta es igual a 1? Bueno, brevemente aquí podemos ver que si zeta es igual a 1, entonces esta parte se nos va a 0, por lo cual nos queda únicamente menos zeta por W sub n. Entonces ambos polos son iguales y ambos polos son negativos, ¿no? Porque queda menos 1 por WN, W sub n. Entonces aquí ambos quedan en el mismo punto. Y lo cual se genera un sistema estable, perdón, porque cae en la región izquierda del plano. Y tenemos entonces este sistema, un sistema críticamente amortiguado. Entonces recuerden que está cerca a oscilar, ¿no? Un sistema amortiguado es cuando está entre el límite de un sistema amortiguado, un sistema subamortiguado y un sistema sobreamortiguado. El sistema está a punto de oscilar. Bueno, entonces ahora veamos qué pasa cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 0 y menor a 1. Entonces tenemos esto. Si es mayor a 0 y menor a 1, veamos en la ecuación de arriba, tenemos esta. Si es menor a 0 y mayor a 1, perdón, si es menor a 1 y mayor a 0, entonces ¿qué obtenemos? Un número menor a 1 acá, pues nos va a generar siempre negativos. Es decir, que nos va a generar un imaginario. Entonces utilizamos directamente esta ecuación, que ya nos saca el imaginario. Entonces finalmente pues nos queda esta ecuación. Entonces esto vendrían a ser los dos polos. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Entonces los polos, por un lado, nos dan, son polos conjugados, porque pues poseen una parte, digamos, más menos, la parte es igual, digamos, la amplitud de la parte imaginaria es igual, pero con sentido contrario. Entonces estos son polos complejos conjugados. Y la parte real es negativa, ¿no? Entonces es lo mismo. Esta parte siempre nos va a dar inferior a esta. Entonces, consecuentemente, cuando esto sea más, pues
se van a restar estos y de igual manera este, al ser un poquito mayor la amplitud de este, entonces pues nos va a quedar un número negativo. Listo. Bueno, perdón. No, estoy confundido, qué pena. Esto, como nos dio parte imaginaria, entonces lo que hace es darnos aquí en la parte del eje Y, nos da una amplitud en la parte imaginaria y la parte real pues únicamente es esta, ¿no? Entonces tenemos que esta es la parte real, para ambos va a ser la misma, ¿no? Entonces en este caso sería este punto, sería la misma. Y pues la parte imaginaria es de la misma amplitud pero negados. A eso le llamamos complejos conjugados. Bueno, entonces esta sería la señal de salida del sistema. Entonces vemos que para este caso obtenemos un sistema subamortiguado, es decir, un sistema que va oscilando hasta que se estabiliza. Las oscilaciones se van amortiguando. Listo. Entonces luego vemos el caso en donde el coeficiente de amortiguamiento es igual a cero, es decir, no hay amortiguamiento. Entonces, ¿qué obtenemos? Entonces esto se nos va a 1. Entonces, porque 1 menos 0 se nos va a 1, nos queda esto, JWN. Y obviamente, pues acá como es 0, pues se nos va esta parte real. Únicamente tenemos parte imaginaria, es decir, la parte real es igual a 0. Entonces, recuerden que decíamos que un sistema era críticamente estable cuando sus polos caían sobre el eje imaginario, es decir, cuando tenemos polos en digamos en esta parte, estamos en el límite de estabilidad. Entonces, si corremos un poquito a la izquierda, volvemos el sistema estable, y si corremos un poquito el sistema a la derecha, nos convierte en un sistema inestable. Entonces, para aquí en este caso, con la entrada de escalón, pues obtenemos un sistema inestable que mantiene oscilando. Como no es amortiguado, el amortiguamiento es cero, pues sus oscilaciones nunca se amortiguan. Listo, entonces ahora veamos qué pasa si zeta es mayor a menos 1 y menor a 0. Listo, entonces está entre 0 y menos 1. Entonces, bueno, entonces cuando obtenemos el sistema, aquí vamos a obtener un imaginario, como habíamos visto acá nuevamente en la ecuación, podemos verla. Entonces zeta está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí pues es negativo, ¿no? Pero recuerden que como está elevado al cuadrado, pues el número siempre nos va a dar positivo. Entonces este número siempre va a ser menor a 1, entonces al restar con menos 1, pues siempre se nos va a ir a negativo y nos va a generar números complejos. Entonces utilizamos nuevamente esta ecuación. Listo, entonces mmm, nos quedamos con esta ecuación y pues nos da, por un lado, al reemplazar zeta acá por un número negativo, ya sabemos que es un número entre 0 y menos 1, entonces esto que nos va a dar, pues un número positivo. Entonces los polos van a quedar en esta parte, en estos dos cuadrantes. ¿Listo? Y nos va a generar pues un polo complejo conjugado. ¿Listo? Como vemos acá. Entonces este sistema es inestable, obviamente, porque nos cayó hacia este lado. Y para este caso, esta respuesta, obtenemos que la salida se nos vuelve inestable, oscilante, y va creciendo. Por último, vemos cuando zeta es menor a menos 1. Es decir, que zeta nos puede dar menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entonces aquí nuevamente pasa lo mismo. Zeta es negativo, entonces la parte real se nos va a volver positiva, cayendo a la parte inestable del sistema, y pues bueno, aquí hay que ver esto, ¿no? Aquí quedemos, entonces como es mayor a menos 1, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, entonces el menos se nos va a ir a elevarlo al cuadrado, entonces un número mayor a 1 acá, pues siempre nos va a generar un número positivo, es decir que pues utilizamos esta ecuación, no la de imaginarios. Entonces reemplazamos esta. Es decir que para este caso, ¿qué ocurre? Bueno, obtenemos únicamente parte imaginaria y se suma de esta manera.
Entonces este nos va a dar positivo y este pues también nos da positivo. Entonces siempre nos va a generar pues un número positivo y la salida, la respuesta de salida de este sistema es una función creciente. Va creciendo y va creciendo de forma descontrolada. Entonces aquí podemos ver la gráfica de un sistema sobreamortiguado, un críticamente amortiguado y un ligeramente amortiguado. Entonces el subamortiguado recordemos que es el que oscila. El sobreamortiguado es cuando obtenemos un, un amortiguamiento muy grande. Entonces hace que el sistema no oscile y que se demore en su respuesta. El siguiente pues es un críticamente amortiguado, que es pues el límite entre un amortiguado y un sobreamortiguado. Entonces si nos corremos un poco más hacia un lado o hacia el otro, el sistema se nos va a convertir en subamortiguado o en sobreamortiguado. Listo, aquí tenemos la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden variando el coeficiente de amortiguamiento. Entonces vemos que cuando el coeficiente de amortiguamiento es 0, pues el sistema se nos vuelve inestable y oscila de forma infinita, por así decirlo, de forma, pues, en los cálculos ideales. Entonces cuando vamos creciendo zeta, vamos haciendo que zeta crezca, pero que sea menor a 1, entonces vamos reduciendo este pico. Fíjense que aquí se genera un pico al inicio. Entonces, digamos, esta respuesta en muchos casos nos conviene obtener picos no tan grandes porque hay unos picos que pueden dañar, digamos, nuestros circuitos. Entonces, la mayoría de veces nos conviene un sistema de este tipo, con un, con un pico pequeño, y si se fijan en este tipo de sistemas pues se estabiliza mucho más rápido. Fíjense que aquí ya el sistema se estabilizó, mientras que miremos la gráfica verde aún se demora para estabilizarse. Entonces muchas veces también queremos que nuestro sistema responda de forma rápida, entonces nos conviene un zeta cercano a 1. Como vemos acá, mire, fijémonos que esta rosada se estabilizó más rápido que esta azul. Sin embargo, cuando hacemos que zeta sea igual a 1, pues igual a 1 o mayor a 1, ya no tenemos ese pico que se nos genera acá al inicio. Veamos aquí la respuesta de un zeta mayor a 1, vemos que el sistema pues, se nos genera un sobreamortiguado. Listo, entonces luego miraremos la respuesta del sistema de segundo orden con una entrada de impulso. Si nos fijamos, la respuesta es similar, solo que el pico es mucho menor, pero las respuestas vienen siendo similar. Pasa lo mismo que entre mayor sea el zeta, entre más nos acercamos a 1, pues vamos obteniendo un sistema con menor pico. Entonces aquí hay unos términos muy importantes que hay que analizar, que por un lado es pues el tiempo de subida, un tiempo pico, un tiempo de establecimiento, un sobrepaso máximo, y con ello inclusive hay un tiempo de retardo también. Entonces con estos conceptos podemos analizar la respuesta del sistema. Entonces primero, tenemos que el tiempo de crecimiento, o también conocido como tiempo de subida, y lo representamos con TR, T sub R. Entonces este tiempo es el que requiere el sistema para pasar de un 10% a un 90%, o de un 5% a un 95%, o de un 0% a un 100% de su valor final. Es decir, estos son criterios pues que se toman, ¿no? Son de acuerdo pues al diseño, ¿no? Podemos evaluar el sistema. Generalmente se evalúa de 0 al 100% en sistemas subamortiguados. Generalmente lo analizamos así. Y en sistemas sobreamortiguados lo solemos evaluar entre el 10 y 90%. Entonces, bueno, para el caso del 0 al 100% tenemos que la ecuación es esta. Entonces, T sub R es igual a pi menos teta sobre la frecuencia de amortiguamiento. Recuerden que teta era coseno a la menos 1 de el factor de el coeficiente de amortiguamiento, o factor también, factor de amortiguamiento.
Entonces listo, entonces nos queda así la ecuación y tenemos que teta pues es tangente a la menos 1 de WD sobre teta, que esta también es pues otra forma de expresar la fórmula. Bueno, aunque este teta generalmente se simboliza como, si hay que tener cuidado con esta teta, yo aquí me equivoqué, este, digamos en algunos documentos lo simbolizan como teta y en otros como beta, pero en nuestro caso llamemos esta variable como beta. Aquí fue que me equivoqué porque si colocamos teta pues nos vamos a confundir con la teta de arriba y no son la misma fórmula. Creí que la tenía acá pero no la tenía acá. Entonces esta teta no es la misma que escribe allá. Entonces por favor tener cuidado esto que aquí vamos a llamar esto como beta. Entonces esto sería beta. Listo, entonces continuemos. Entonces ahora vamos a ver el tiempo. Bueno, el tiempo de subida. Entonces veamos el tiempo de subida acá. El tiempo de subida es TR, que es esto. Entonces es recuerden, del 0 al 100%, donde el 100% es el valor final del sistema. Entonces para una entrada de escalón, pues en teoría se debe estabilizar en 1. Entonces, entonces tenemos que del 0 al 100%, este vendría siendo el TR, ¿no? Que como dijimos anteriormente, eh, dependiendo pues del diseño o el criterio que elijamos, se puede elegir del 0 al 90%, del 5 al 95%, dependiendo. Pero en nuestro caso, vamos a evaluarlo siempre del 0 al 100%. Entonces, listo, ese sería el tiempo de subida. Ahora el tiempo pico. Bueno, entonces ese es el tiempo que requiere el sistema para que a su salida se alcance el primer pico del sobrepaso o que también conocemos como sobreimpulso, que es este. Sobrepaso es este. Tenemos como acá. Este sería el sobrepaso máximo. Entonces es el punto máximo que obtenemos en la primera. Es el punto máximo que obtenemos. Entonces este vendría siendo este, TP. Y la fórmula para calcularlo es de la siguiente manera. T sub P es igual a pi sobre la frecuencia de amortiguamiento. Aquí también hay otro tiempo que es el tiempo de retardo que no lo que coloqué acá, pero es este. Es cuando llegamos al 50% de la señal. Es decir, en este caso como es 1, entonces cuando llegamos a 0.5. Listo, continuamos. Ahora hay un tiempo de establecimiento que lo simbolizamos con T sub S y este tiempo nos indica cuando hemos llegado a un rango que nosotros especificamos del valor final. Generalmente decimos un rango de tolerancia del 2% al 5%, dependiendo del sistema. Obviamente habrán unos sistemas donde vamos a ser más flexibles y daremos un 10% del sistema, un 20%, dependerá totalmente de la aplicación. Entonces, ¿qué nos indica acá? Este es el tiempo de establecimiento, es decir, cuando llega, digamos en este caso, por ejemplo, cuando llegamos al 2%. ¿Listo? Bueno, entonces, pues en este caso, si seguimos este ejemplo, este vendría siendo el punto donde llega el 5%. Y el otro sería, el más chiquito es cuando llega al 2%. Entonces, ¿qué decimos? Cuando llega al 5% de 1, es decir que llegamos a un valor de 0.95 y el sistema se mantiene inferior a ese rango. Entonces, entre 0.95 y menor a, 1.5. ¿Sí? Entonces, es en ese pedazo. Entonces, cuando decimos que es 5%, entonces él se tiene que estar en esa partecita. Menor a, digamos, entre mayor a 0.95 y menor a 1.05. Si es 2%, entonces sería entre 0.98 y 1.02. Listo. Entonces, esto sería, y tenemos estas fórmulas. Entonces, el criterio del 2%, bueno, esto es para el caso subamortiguado, ¿no? Entonces, con un criterio del 2%,
el tiempo de establecimiento es aproximadamente 4 sobre sigma, donde sigma es el factor de crecimiento. Entonces, aquí vemos que es una fórmula aproximada, o sea que es probable que al utilizar la fórmula no nos dé un valor preciso, sino nos acerquemos. Para el criterio del 5% tenemos que es 3 sobre sigma. Bueno, ahora procedemos a hablar sobre el sobrepaso máximo. Esto lo damos en un porcentaje. Entonces tenemos que lo representamos como m sub p, y esto no es más que el valor pico de la curva de respuesta medido a partir de, pues, de su valor final, ¿no? Entonces en este caso, pues la unidad generalmente lo evaluamos con un escalón unitario, pero pues también si lo evaluamos con un valor diferente, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces la fórmula general vendría siendo esto. Entonces el sobrepaso es igual a la salida evaluada en el tiempo t sub p, es decir, en el tiempo pico, menos la salida en un tiempo infinito, es decir, cuando el sistema ya se estabilizó, sobre eh, la salida en el tiempo infinito por 100. Entonces básicamente estamos diciendo la salida en el tiempo pico menos el valor final acá, sobre el valor final. Entonces, ¿qué pasa si es 1, por ejemplo? Si el valor final es 1, entonces C sub TP menos 1 sobre 1, entonces ¿qué nos da? CTP menos 1 nos daría. Bueno, entonces esta fórmula también la podemos expresar de la siguiente manera. El sobrepaso máximo va a ser igual a por Euler a la menos sigma sobre WD por pi, que también lo podemos definir de esta manera, al reemplazar sigma y la frecuencia de amortiguamiento, donde A es la amplitud del escalón, ¿no? Entonces aquí les decía, si es 1, pues nos queda normal, si es 5, entonces hay que tenerlo en cuenta. Listo, entonces pues ya analizamos todo esto. Entonces aquí, bueno, el m sub p pues es esta parte, ¿no? El sobrepico, este sobrepico que tenemos. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces nos dan la siguiente función de transferencia g de s igual a 9 sobre s al cuadrado más 2s más 9. Tenemos que la fórmula general es esta, la ganancia estática por la frecuencia natural al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural por s más la frecuencia natural no amortiguada. Bueno, entonces aquí vamos a hacer similitud con estas dos ecuaciones. Entonces aquí rápidamente podemos ver que la frecuencia natural no amortiguada es igual a 9. ¿Listo? Es decir que al sacarle raíz tenemos que W sub n es 3. Listo, ahora decimos que esta parte tiene que ser 2 y esto, entonces lo que acompaña a la S, entonces todo esto debe ser 2. Entonces, para que nos dé 2, ¿qué tiene que pasar? Bueno, entonces esto debe ser 1. El factor de amortiguamiento por la frecuencia natural debe ser igual a 1. Entonces 2 por 1, 2 y nos da esto. Listo, hasta ahí. La constante, aquí tenemos la constante por la frecuencia natural al cuadrado nos debe dar 9. Y ya vimos que W sub n al cuadrado es 9. Entonces K debe ser 1 para que no interfiera. Por último, pues hay que calcular zeta. Y zeta lo podemos calcular de acá, porque ya tenemos el valor de la frecuencia natural. Entonces zeta nos queda que es 1 sobre 3, un tercio. Entonces ya obteniendo estos valores, pues podemos obtener el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, el sobrepaso y el tiempo pico. Entonces primero calculamos el tiempo de subida, es decir, cuando la salida llega por primera vez al punto de valor final, que en este caso pues va a utilizar, bueno, aquí no dije, pero RDS vendría siendo el escalón unitario. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque no lo especifiqué. Si digo que RS es 5, pues habría que tener el 5. Listo, entonces tiempo de subida. Entonces el tiempo de subida es igual a pi menos
beta sobre la frecuencia amortiguada. Entonces, recordar que beta es igual a tangente de la menos 1. Digo beta porque esto lo coloqué mal. Entonces es igual a tangente a la menos 1 de la frecuencia amortiguada sobre sigma. Entonces aquí nuevamente, para recordar, sigma es zeta por Wn, que es el factor de crecimiento. Y bueno, entonces reemplazamos los valores. Wd es igual a 2.83, no lo coloqué acá, pero bueno, Wd lo obtenemos con esta fórmula. Se me olvidó reemplazarlo, entonces es Wn por 1 menos zeta al cuadrado, que zeta al cuadrado dijimos que era un tercio, entonces esto da 1 menos un noveno, la raíz de eso, por W sub n, que dijimos que era 3. ¿Listo? Entonces, con eso obtenemos la frecuencia de amortiguamiento y la reemplazamos acá y ya vimos que zeta por la frecuencia de amortiguamiento es 1, que era esto. Entonces sacamos la tangente inversa y obtenemos un 1.23. Luego procedemos a operar pi menos 1.23 sobre 2.83, que es sigma, y obtenemos 0.88 segundos. Se vendría siendo nuestro tiempo de subida. Ahora, para obtener el tiempo pico utilizamos la fórmula T sub P igual a pi sobre la frecuencia de amortiguamiento, que es 2.83, como vemos acá. Entonces esto nos da igual a 1.11 segundos. Ahora obtenemos el tiempo de establecimiento para 2%, entonces decimos que el tiempo de establecimiento es aproximadamente 4 sobre el factor de crecimiento, que nos dio 1, entonces nos da aproximadamente 4 segundos. Por último obtenemos el sobrepaso máximo, que lo obtenemos con esta fórmula. M sub P es igual a por Euler a la menos sigma sobre la frecuencia de amortiguamiento por pi. Entonces A en este caso es 1, el escalón unitario es 1, por Euler a la menos todo esto, entonces este sigma es 1 y la frecuencia de amortiguamiento es 2.83 por pi, nos da un valor de 0.33. Entonces el pico va a ser del 33%. Entonces si queremos hallar el valor en el tiempo pico, vamos a obtener que es el pico más 1. 1, donde 1 pues es el valor final. Si fuera un escalón de 2 con amplitud 2, pues aquí tocaría colocar el 2, ¿no? Y aquí también el 2. Entonces, bueno, en este caso es el unitario, entonces le sumamos el valor final, que es 1, más el sobrepico que estamos teniendo, es decir, 1.33. Ahora evaluamos con MATLAB y obtenemos esto. Entonces, primero tenemos esta respuesta. Como vemos, nos generó un sistema subamortiguado. Veamos la ecuación. Entonces obtuvimos un tercio. Veamos acá un momento. Entonces, fijémonos que cuando zeta es positivo y es menor a 1, entonces se nos genera un sistema subamortiguado. Entonces, como vemos, está la respuesta, es decir, que nos concuerda lo que ocurrió. Entonces, claro, como zeta es un valor menor a 1, porque nos dio un tercio, entonces nos da 0.33. Entonces, pues, ¿qué? Entonces, como decía en la fórmula de arribita, la que estuvimos evaluando varias veces, entonces, claro, tenemos esta fórmula. Entonces, como zeta nos da un número menor a 1, entonces aquí nos da un número negativo, entonces nos va a generar un complejo conjugado. Y bueno, entonces, porque me perdí. Entonces generamos este sistema. Entonces la parte nos da polos reales negativos porque pues utilizamos la fórmula con la parte imaginaria. Y pues ¿qué obtenemos?
Entonces tenemos que como cita es positivo, entonces aquí pues el menos nos va a volver esta parte real negativa. Y aquí la parte pues imaginaria pues queda normal, ¿no? Entonces siempre vamos a obtener una respuesta con polos negativos cuando cita es menor a 1, a 1 positivo. Y listo, y obtuvimos una gráfica de este tipo, que es esta que tenemos en este momento. Entonces, bueno, esto fue la primera observación. Ahora lo segundo es ver, entonces en este caso colocamos un punto para evaluar el tiempo en el cual tenemos el valor final, o sea, por la primera vez que llegamos al valor final, es decir, a 1, porque es el escalón unitario. Entonces, ¿qué obtenemos? Entonces, el tiempo de subida, ¿cuánto nos da? 0.68 segundos. ¿Y cuánto nos dio en el cálculo? 0.676, aproximadamente 0.68. Es decir, que el cálculo nos quedó bien para la parte de subida. Luego, ¿qué nos dice aquí? Ahora el tiempo pico se nos da cuando obtenemos el sobrepaso máximo. Entonces, es decir, el pico máximo del sistema. Entonces, ¿qué obtenemos? Que esto ocurre en el tiempo 1.11 segundos. Entonces vamos a ver el T sub P. Efectivamente nos dio 1.11 segundos. Este cálculo nos dio bien. Ahora pues calculemos el sobrepaso máximo, que ese sobrepaso máximo se da en el punto, en el tiempo pico. Entonces da la amplitud es 1.33. ¿Y qué nos da? Efectivamente 1.33. Es decir que el sobrepaso máximo concuerda con que es 0.33. El sobrepaso máximo es esta distancia. Y por último, tenemos el tiempo de establecimiento. Entonces, para un 2%, vemos que cuando él llega aquí a 1.02, ya él siempre va a estar dentro del, va a ser inferior al 2%. ¿Sí? Esto lo podemos evidenciar. Entonces, obtenemos aquí un tiempo de establecimiento del 2% de aproximadamente 4 segundos. Listo, entonces aquí nos dio 3.73 segundos. Entonces vamos a mirar aquí en MATLAB. Entonces, ¿cómo podemos ver colocar estos punticos por si no saben? Entonces se le da Create New Data Type y colocamos cada uno, ¿no? Entonces vamos dándole crear y podemos ir colocando esto. Listo, recomiendo también darle aquí en esta opción Selection Style, dale Mouse Position para poder mover bien el puntico, ya que si lo dejamos de la otra manera los movimientos son muy grandes y pues no vamos a poder ver adecuadamente el sistema. Entonces bueno, entonces aquí también voy a crear para el del 5%. El 5% se nos genera cuando es 1, 0, a ver aquí, aproximadamente por acá. Entonces, bueno, creo que aquí tengo un error, me acabé de dar de cuenta, creo. No recuerdo del todo bien, pero entonces debemos evaluar el sistema. Veamos la fórmula, aquí debo evaluarlo en 1.01 porque tenemos que la distancia acá es digamos en este caso vendría siendo del 5%, del 2% y el otro del 5%. Entonces, bueno, en este caso, entonces para que sea el 2%, entonces el sistema tendría que estar entre, como es 1, entonces entre 0.99 y 1.1. Entonces ahí tendríamos un error del 2%. Y en este caso nos coincide más con el resultado. Entonces si evaluamos en 1.01, ya el sistema se nos acerca más a 3.9 segundos. Y
para el caso del 5%, que utilizábamos esta fórmula 3 sobre sigma, donde sigma es 1, entonces es aproximadamente 3 segundos. Entonces debemos evaluar 1.025 y 0.975 para que haya un rango del 5%. Entonces 2.5 por arriba y 2.5 por abajo. Y igualmente acá uno por arriba y uno por abajo. Entonces en este caso nos da 3.04, que es muy cercano a los 3 segundos. Listo, entonces bueno, esto sería finalmente. Y si ustedes quieren guardar la imagen de una menor manera, le dan acá a guardar como y lo eligen como PNG para que no guarden un formato sin pérdidas. Y pues el código es muy sencillo. Digamos, aquí únicamente ingresé la función de transferencia y únicamente le di la respuesta al impulso. Y aquí manualmente nosotros colocamos los puntos. Entonces listo, esto es todo por hoy.